capítulo 2, y vamos a comenzar a leer desde el 1 al 15. Yo lo voy a leer de acá porque acá tengo otra versión, entonces no los quiero confundir. La versión que vamos a leer, que es la que está en el proyector, es de la Biblia textual, ¿sí? La Biblia textual. Segunda de Reyes, a partir del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 15 y luego vamos a indagar, ¿sí? A inquirir, a meternos en la palabra para que el Padre nos hable. ¿Usted quiere que el Padre le hable? ¿Usted necesita que el Padre le hable? Amén. Bien, vamos a empezar. Dice, sucedió que cuando Yahweh iba a hacer subir a Elías a los cielos en el torbellino, Elías venía a Gilgal con Eliseo. Y Elías dijo a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Yahweh me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo respondió, vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces bajaron a Betel. Y los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron a Eliseo y le preguntaron, ¿sabes que Yahweh arrebata hoy a tu señor de encima de tu cabeza? Y él le respondió, sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo, Eliseo, quédate ahora aquí, porque Yahweh me ha enviado a Jericó. Pero él le dijo, vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron a Jericó. Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le preguntaron, ¿sabes que Yahweh arrebata hoy a tu señor de encima de tu cabeza? Y él dijo, sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo, quédate ahora aquí, porque Yahweh me ha enviado al Jordán. Pero él dijo, vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré, y ambos se fueron. Y fueron 50 hombres de los hijos de los profetas, y se detuvieron frente a ellos a lo lejos, y los dos se detuvieron junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y se separaron a uno y otro lado, y ambos cruzaron por tierra seca. Y sucedió que cuando cruzaban, Elías dijo a Eliseo, pide lo que sea, pero, a ver, espéreme, porque está como mal redactado. A ver, vamos a leer, espéreme. Ahí está, porque dice, pide lo que quieras que haga antes, ¿sí? Acá dice, pide lo que sea antes de que sea arrebatado de tu lado, ¿sí? Y Eliseo le responde, te ruego que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Y él le dijo, difícil cosa has pedido. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, será sí, pero si no, no. Y mientras ellos iban caminando y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió a los cielos en el torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro y auriga de Israel, y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. Y recogió el manto de Elías que se le había caído, y se volvió y se detuvo a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Yahweh, el Dios de Elías? Y cuando golpeó las aguas, también fueron divididas a uno y otro lado, y Eliseo cruzó. Y cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías ha venido sobre Eliseo. Luego fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él. Y sabe que hará cuestión de una semana, yo leí esta palabra. Y mire, no le voy a mentir, agarré, la leí y dije, acá está, Señor, yo en algún momento tengo que hablar de esto. Y yo armo algunos cronogramas acerca de quienes predican junto con la pastora. Entonces yo sabía que a mí me tocaba predicar a fin de mes y un miércoles. Dije, listo, Señor, relajadísima. Mire, la semana pasada dije, ya tengo la prédica de fin de mes, estoy re bien. Y después la pastora me dice, no, vas a predicar el sábado. Y venía esta palabra, porque era más fuerte que yo.
y era algo que había golpeado mi vida. Y nosotros nos vamos a detener en este tiempo en la vida de Eliseo. Dice la palabra que antes de conocer a Elías, Eliseo era un pastor agricultor. Era un hombre fuerte, porque si nosotros leemos, que luego vamos a leer un versículo, pero si usted lo quiere leer más adelante, en Primera de Reyes, capítulos 19, habla de que Eliseo araba con 12 bueyes. O sea que dice que para hacer eso tenía que ser un hombre fuerte, de mucha fuerza. Pero este dato de los 12 bueyes también nos da a entender que era un hombre de riquezas. Era un hombre adinerado, porque no todos en aquel tiempo tenían tantos bueyes. Entonces, nosotros tenemos a un Eliseo que era un pastor agricultor, que era un hombre fuerte y un hombre de recursos. Pero este Eliseo, que tenía todo, que era como quien dice su propio jefe, deja todo. Porque nosotros acá agarramos la última parte, leemos la última parte. Este Eliseo deja todo para seguir a Elías. Porque Eliseo entendía cuál era el llamado que había en su vida. Entendía a dónde Dios lo había llamado, aún cuando era ese pastor y ese agricultor. Y él sabía su llamado, pero también sabía, porque era conocido, quién era Elías. ¿Qué clase de profeta era Elías? ¿Qué cosas había hecho Elías? Él conocía a Elías. Y yo quiero que usted me acompañe a Primera de Reyes para que entendamos 19, el versículo 19, y dice, entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes, escuche. Salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deje primero que me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. ¿Usted entiende? Solamente Elías puso un manto en la espalda de Eliseo. Pero como Eliseo primero tenía en claro su llamado y luego sabía quién era Elías, no hizo falta que Elías hablara. Elías puso un manto y Eliseo dice que salió corriendo detrás y le dijo, aunque sea, déjame despedirme de mis padres. Y si nosotros seguimos leyendo, dice que Elías agarra y va a buscar a esos bueyes y los mata y hace una fiesta. Y yo investigaba un poco acerca de, era una fiesta de despedida, pero también algunos teólogos dicen que al Elías matar ese recurso, que era todo su recurso, al matar ese recurso, se aseguraba de que ya no había nada que lo atara a volver. Él se determinó a seguir a Elías, por lo cual agarró aquello que quizás lo podría llegar a atar, que eran esos bueyes que él tenía, era su recurso, los mató a todos, hizo una fiesta, invitó a sus padres, invitó a todos los que estaban allí y dice que comieron. Y luego él se fue con Elías. Entonces, Eliseo, vuelvo a repetir, no tuvo ningún reparo a la hora de dejarlo todo para seguir a Elías. Pero dice la palabra que Eliseo se convierte en un aprendiz, pero también en un servidor. Fíjese, a ver si usted entiende a dónde yo lo quiero llevar. Eliseo no salió corriendo atrás de Elías e instantáneamente comenzó a hacer los milagros que Elías hacía. Eliseo no salió corriendo atrás de Elías e instantáneamente fue reconocido como lo era Elías. Eliseo dejó todo lo que tenía y corrió tras de Elías para ser un alumno, pero también para ser un servidor, para servir a Elías. Y buscando un poco con mi esposo encontrábamos que es posible que Eliseo sirviera alrededor de 6 años a Elías. En esos 6 años, Eliseo no hizo ningún milagro. Eliseo no era reconocido, ni hizo ninguna tarea a ojos humanos, ¿sí? ¡Wow! Grandiosa. El que hacía todo era Elías. Y dice
que Eliseo era conocido como aquel, escuche, que derramaba agua en las manos de Elías cuando Elías se enjuagaba. Su tarea era servirle, por lo cual dice que cuando Elías se disponía a lavarse sus manos antes de comer, antes de acostarse, antes de hacer alguna tarea, Eliseo derramaba el agua en sus manos. Qué tremendo, porque Eliseo pasa de ser, como hablábamos hoy, un hombre adinerado, un hombre que tenía poder, un hombre que tenía fuerza, y dejó todo eso para servir a otro hombre. ¿Pero por qué? Porque Eliseo entendía su llamado. Y hay 3 cosas que yo quiero que veamos en la vida de Eliseo. Y una es esta: él entendía su propósito. Por eso cuando Elías puso el manto sobre su espalda, no tuvo que rogarle, no tuvo que decirle, no tuvo que hablar. Eliseo salió corriendo. Eliseo tenía un corazón enseñable, un corazón que se dejaba enseñar. Por eso no le importó tener que dejar su dinero, tener que dejar de ser él el que mandaba para ponerse al servicio de otro. Y Eliseo tenía determinación. Pero lo interesante de estas 3 cosas es que por separadas no nos sirven. Van tomadas de la mano. Porque de nada le hubiera servido a Eliseo entender su propósito sin tener la determinación para cumplirlo. O tener la determinación, pero no dejarse enseñar. Son 3 cosas que van tomadas de la mano. Y luego de estos 6 años que vive Eliseo con Elías, dice que él entiende, porque lo que leíamos recién habla de que cuando, ¿vieron cuando dice la escuela de la junta de profetas, que habla de que hay muchos profetas? La compañía, quería ir al texto, dice que después el grupo, dice en esta versión, habla de que era como que era una escuela de profetas en donde Elías era el que los lideraba. Y ellos le preguntan a Eliseo, le dicen: ¿sabes que tu señor hoy será quitado? Y Eliseo lo sabía. Entonces, después de este tiempo, cuando Eliseo se da cuenta que su señor iba a ser quitado de su cabeza, que iba a ser arrebatado, dice, o yo entiendo, que es allí donde la determinación que tenía Eliseo se acentúa, se marca. Porque la primera vez le dice Elías: quédate aquí, voy yo solo. Y Eliseo dice: vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Pero no una, no 2, sino 3. 3 veces Elías intenta que Eliseo se quede. Pero Eliseo da esta respuesta, vieron que lo leímos. Y en los 3 lugares, los que estaban allí, ¿qué le decían? ¿Sabes que tu señor será quitado de ti? Sí, lo sé, callad, decía Eliseo. Entonces, estos 3 lugares, yo investigaba qué significado tenían. Porque estos 3 lugares fueron determinantes para lo que luego Eliseo llevó a cabo. Yo le voy a invitar a que usted en su casa lea toda la historia de Eliseo, porque es tremenda. Todo lo que Eliseo hace. Eliseo continúa la obra de Elías. Continúa la obra de su maestro. La refuerza. Y estos 3 lugares fueron allí, como quien dice, la última prueba. Los del discipulado saben de pruebas, ¿verdad? Amén, dicen por ahí. Bueno, estas fueron las últimas 3 pruebas para Eliseo. Y yo buscaba y dice que el primer lugar, que es Betel, significa la casa de Dios, lugar de liberación y de santidad. El segundo lugar, que es Jericó, y esto es tremendo, significa lugar de fortalezas. Pero también significa ese lugar en donde durante 6 días hubo silencio. El pueblo no criticó ni murmuró. ¿Se acuerda? Cuando da las vueltas. En esos 6 días el pueblo, la orden era que estuviera callado. No criticaba, no murmuraba, no hablaba. Estaba en silencio. Y el tercer lugar es el Jordán. Y habla de cruzar. Habla de una muerte al pasado. Habla de una nueva vida. Y recién cuando cruzan este lugar, el Jordán,
es donde Elías le dice, bueno, Eliseo, ¿qué quieres? Antes de que yo sea arrebatado, antes de que yo sea quitado de tu lado, ¿qué es lo que quieres? Entonces dice que Elías le pide una doble porción. La decisión de que esto sea hecho sobre Eliseo no dependía de Elías, obviamente dependía de Dios. Pero la pauta que pone Elías en el versículo 10 era lo que a él le iba a indicar si esta petición iba a ser otorgada o no. Por eso le dice, bueno, si me vieres cuando yo fuere quitado de ti, te será hecho, si no, no. Yo creo que a partir de ahí Eliseo más todavía, ¿no? Pegó sus ojos en Elías. Ahora, yo veía la vida de Eliseo y venía un versículo que hace un tiempo leí y quedó en mi mente, que es Proverbios 27:17. Y sabe que este versículo dice, el hierro se afila con el hierro. Sigue, pero nosotros nos vamos a quedar en esa primera parte. El hierro se afila con el hierro. Y yo le quiero, ¿a qué voy? ¿Por qué la historia de Eliseo? ¿Por qué la historia de este hombre? ¿Qué tiene que ver con el hierro se afila con el hierro? Pero el Padre hablaba a mi vida. Y para variar, yo le voy a contar algo, ahora en unos instantes. La palabra dice que el hierro se afila con el hierro. Y sabe que yo busqué en lo natural qué significa afilar algo. Y dice que afilar significa, hacer filo a algo que no lo tiene. O dos, hacer que algo que tiene un filo sea más filoso aún. Y esto me gustó. Dice que si un cuchillo no está afilado, ¿deja de ser un cuchillo? Pero no sirve de la misma manera. Es menos eficaz y menos útil. Ahora, cuando una cuchilla se afila, hace su labor mucho más eficiente y corta. Y cuando yo leía esto, yo siempre me acuerdo que cuando aquellas que cocinamos sabemos que la cebolla le quita todo el filo a una cuchilla por el ácido. Entonces 2x3 yo le digo a mi papá, no sabía la cebolla, acordése, Pastora Elizabeth, que no sabía que la cebolla le quita el filo a la cuchilla. Se aprende algo. La cebolla quita el filo, mire usted. Entonces queda, y 2x3 ya después de picar tanto nos quedamos sin cortar. Entonces yo 2x3 le pido a mi papá que me afile la cuchilla. Pero no tenemos la piedra, vieron que algunos hacen la piedra. Y es esto que dice la pastora Hilda, que me hace así acá. Mi papá agarra otro cuchillo que tiene filo y empieza a hacer esto. Así. Y después, mire, como para dar a entender que su trabajo está bien hecho, le pasa el dedo así, ¿vio? Y se siente el filo. Acá está. Entonces yo voy a cortar la carne, voy a cortar el pollo. Yo tengo una chita así. Corta de un saco. Pero hasta ese entonces, si él no la afila, no me sirve. No sirve de la misma manera. O sea que la cuestión de afilar es esto, ¿verdad? Y entonces, yo iba a esto. Eliseo se afiló con Elías. Porque Eliseo dice la palabra que era un hombre que era un pastor. Es más, su carácter era totalmente diferente al de Elías. Porque dice que Elías era un hombre solitario, pero Eliseo no. Y allí fue, ¿vio? Se afiló. Y cuando yo entendía esto, venía a mí un recuerdo. Yo hace 17, casi 18 años, que soy nuera aquí de los pastores, Ernesto y Adelina. Cuando yo me puse de novia con Darío, mucha gente me decía, qué privilegio que tenés. Y yo no entendía el privilegio, debía ser sincera. Cuando yo me casé con Darío, la gente me seguía diciendo, qué privilegio que tenés. Entonces yo un día le digo a Darío, explícame, ¿cuál es el privilegio? Porque yo no lo veo. ¿Cuál es el privilegio? ¿Tener 1000 ojos en mis espaldas? ¿Sabe qué? Yo le voy a contar algo.
para todas las jovencitas. La pastora, cuando yo me puse novia con Darío, estaba un poco más flaca yo, ¿vio? No tenía. Y a mí me gustaba mostrar la panza. Y ella me decía, ponete algo largo, ponete algo largo, ponete algo largo. Y yo andaba. Pero había otras por ahí dando vueltas que mostraban la panza. Y yo decía, ¿cómo? Yo me tengo que poner algo largo. Yo tenía, Dalia lo sabe, esto teníamos muchos ojos ahí. Entonces, así como algo físico, ¿sí? Como algo natural, había muchas cuestiones que yo no entendía cuál era mi privilegio de ser la nuera. Yo veía más bien una carga en el sentido de que mucha gente estaba mirando lo que yo hacía. Nosotros estábamos de novios con Darío y uno veía a otra pareja de novios que podían salir a tomar un helado, que podían andar, y nosotros era las nenas con los nenes con los nenes, y comíamos los 4 juntos, Darío, yo, mi mamá, mi papá, el pastor y la pastora. Así por 3, 4 años de noviazgo. Cuando nos casamos, ¿sabe que cuando yo me casé, lo primero, vino una persona a los 3 meses que me casé y me dijo, yo pensé que te casaste porque estabas embarazada. Pero no te creció la panza, me dice, porque yo me casé con 17 años. Y pasó el tiempo, y le voy a ser sincera, hasta unos 6, 7 años atrás, yo no entendía el privilegio. Pero un día le digo a mi esposo, decime cuál es, explícamelo. Irónicamente, porque yo no veía privilegio. Y él me dice, vos no te das cuenta del privilegio que tenés. Porque vos las tenés ahí. Y hablo de la pastora porque el pastor viajaba mucho y no estaba. Vos la tenés ahí. ¿Sabés cuántos quisieran tener a mi mamá cerca? ¿Sabés cuántos quisieran tener una duda, tener una dolencia, haber tenido un sueño, haber tenido algo y poder tener el acceso que vos tenés? ¿Sabe que cuando él me confrontó con esto, mis ojos se abrieron? Y yo pude entender el privilegio que tenía. Pero yo me tenía que afilar con un hierro que estaba más afilado que yo. Y afilarse no siempre es lindo. Afilarse no siempre es grato. Afilarse no nos gusta. Pero el hierro se afila con el hierro. Y yo te quiero llevar en esta noche a que, así como Eliseo se determinó a afilarse con Elías, vos te determines a afilarte. Porque claro, Jesús es el supremo, es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Pero la palabra dice que hay personas en esta tierra. Y nosotros nos tenemos que rodear de la gente correcta. Rodear de gente que nos afile y no que nos desafile, como la cebolla que desafila. Rodear de gente que nos edifique. Eliseo sabía su propósito, pero necesitaba moldearse, necesitaba afilarse, necesitaba forjarse. Y eso lo hizo estando 6 años sirviendo, no haciendo milagros, no haciendo prodigios, no siendo reconocido, sirviendo. Un vaso de agua, limpiando un baño, en la cocina donde nadie te ve, sirviendo. ¿A quién? A un profeta. ¿A quién? A un ungido. Porque fíjese que Eliseo sabía quién estaba con él. No pidió nada pequeño, pidió una doble porción. ¿Sabe que la doble porción habla de la herencia que tenía el hijo primogénito? Y él se consideraba el primer hijo espiritual de Elías. Por eso pide una doble porción. ¿De qué? Del espíritu. Podría haber pedido muchas otras cosas, pero él pide una doble porción de esa unción que reposaba en Elías. Él se afiló. Y yo creo que de esa igual manera nosotros debemos afilarnos. A lo largo de este tiempo, en esos 18 años, hemos trabajado más, menos, más. Y también hemos trabajado con gente. Y muchas veces nos hemos cansado de escuchar a gente quejarse porque el liderazgo no los visitaba. Quejarse porque la pastora no tenía tiempo. Quejarse porque nadie se acordaba de ellos. Y esta palabra golpeó mi vida. ¿Por qué?
Porque Eliseo salió corriendo. No esperó que Elías lo llamara. Elías pasó, puso el manto y siguió su camino. Y Eliseo corrió. Y yo creo que así muchas veces cada uno de nosotros nos tenemos que determinar a afilarnos y a pegarnos y a rodearnos de la gente correcta, de líderes, de nuestros padres. Entender que debemos afilarnos. ¿Por qué? Porque Eliseo quería lo que Elías tenía, pero no se le despegó durante 6 años, sirviendo. Yo quiero que esa palabra se quede en nosotros, sirviendo. Nosotros debemos ser afilados y mirar más allá. Mirar siempre al Padre, porque Él, vuelvo a repetir, Jesús es nuestro modelo. Él es nuestro modelo. Pero eso no quita que nos rodeemos de esa gente que nos puede dar, que te puede impartir, que te puede nutrir, que te afila, aunque no te guste, aunque te duela. Ahora, para que la unción, ¿sabe que no es malo anhelar? Pablo dice, no es malo anhelar. Pero para que ese anhelo sea cumplido, tienen que haber estas cualidades que había en Eliseo. Determinación, corazón enseñable. Tú y yo tenemos que tener un corazón que se deje enseñar. Yo siempre digo esto. Cuando la pastora me decía que yo me ponga algo largo, yo me quejaba y me enojaba. Pero ¿sabes qué? Yo miro a mi alrededor y de todas esas jovencitas que no obedecieron, yo quedé. Yo tenía 12 años, 13 cuando me puse de novia con Darío, y yo quería pasar a los jóvenes. Y la pastora me dijo, no, vos te vas a quedar en cadetes hasta los 16, porque lo que ahora es Timoteos, antes era cadetes. Pero resulta ser que venían jóvenes nuevas, adolescentes, y pasaban. Y yo quería pasar, ¿no? Vos vas a cumplir las etapas, me decía. Y hoy yo, después de 18 años, lo puedo ver y puedo entender por qué era eso. Porque de verdad, de todas esas jovencitas que andaban a mi alrededor y que se rebelaban porque querían ser grandes y querían ser jóvenes y querían saltar etapas, yo soy la única que quedé. Acá. Yo no me siento digna de nada, ni de estar en este lugar, ni capacitada. Pero entiendo que el propósito se debe cumplir. Pero para que el propósito se cumpla, yo tengo que tener determinación. Y tengo que dejarme enseñar. ¿Cómo? Obedeciendo. Una palabra que no nos gusta a muchos. Obedeciendo. Y lo más importante es obedecer con un corazón que no se queje, que no reniegue. Obedecer con un corazón que entiende que es lo mejor. La determinación de pegarme, la determinación de entender que este está teniendo algo que yo quiero y yo me voy a pegar. ¿Sabe? Rosy y Brenda muchas veces nos invitan a comer y cocina muy rico. Pero yo a veces no espero a que me inviten a comer. Voy, porque yo quiero comer. Voy, ¿o no, Rosa? Voy. A veces queremos lo que el otro tiene, pero nos quedamos esperando. A ver si algún día me va a impartir, a ver si me mira, a ver si será, a ver si. Y no vamos, y no buscamos. Pero cuando queremos cosas naturales nos movemos, corremos, nos agilizamos. Y cuando se trata de algo tan importante como la impartición, como hacernos el tiempo, ¿sabes? Nosotros hacernos el tiempo. En este último tiempo con Darío nos hemos sentido honrados por gente que ha venido y, no, pero yo no tengo tiempo para hablar. No importa, yo te espero. Vos después de una reunión vení a comer. No importa, yo voy. No importa, yo te llevo. Gente que decidió. Y vuelvo a repetir, no porque Darío y yo tengamos algo, ni no porque nos demos de nada,
sino porque hemos entendido el propósito y caminamos en función a eso. Y somos afilados y no nos gusta a veces, pero nos pegamos y gente se nos ha pegado. Entonces yo iba a que nosotros necesitamos rodearnos. Y como ese cuchillo que quizás va a sacar su primer filo, quizás aquí hay gente nueva, gente que recién empieza este camino, gente que aún no conoce mucho. Y esa gente es comparada a ese cuchillo, que no tiene filo, que hay que hacerlo. Y necesita rodearse. Un joven le decía a mi esposo, hace un tiempo atrás, yo necesito que me rodeen. Porque toda mi familia hace lo malo. Toda mi familia está internada en brujería y en hechicería. Y yo necesito que me rodeen ustedes, que me saquen. Y es una persona que apenas conoce, pero se dio cuenta que necesita ser afilado. Y hay gente que como ese cuchillo tuvo filo, pero se fue desafilando. ¿Y sabes qué? No dejas de ser un instrumento. Como el cuchillo no deja de ser cuchillo, pero ya no eres tan eficaz, pero ya no eres tan útil. Y el Padre no quiere eso para tu vida. El Padre quiere que te afiles para que lo que estás haciendo, para que la tarea que te fue encomendada, para que el propósito que te fue encomendado sea totalmente eficiente, sea totalmente al máximo de lo que puedes dar. Por eso necesitamos rodearnos, porque el hierro se afila con el hierro. Y como Eliseo fue capaz de dejar todo para rodearse porque entendió que necesitaba allí pulirse al lado de Elías y dejó todo. Y aún, por si algo lo iba a atar, lo vendió para no que siquiera tener excusa. Así nosotros debemos ser. Dejar muchas veces las cosas que nos atan. Dejar eso que nos quiere atrasar. Dejar eso que nos quiere apartar. ¿Para qué? Para caminar. ¿Para qué? Para cumplir el propósito. Porque dice que Eliseo cumplió el propósito. Eliseo reforzó lo que su maestro había hecho. Pero él nunca buscó gloria para sí mismo. Él entendía lo que Dios quería hacer con su vida. Y es fundamental que vos y yo nos rodeemos de gente que nos edifique, que nos instruya, incluso que nos lleve a lugares que no nos gustan. Incluso que nos haga cruzar estos 3 lugares a los que Eliseo tuvo que seguir a Elías. Es necesario para que el plan de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas. Y este es un tiempo de determinación. Este es un tiempo de crecer, de pegarnos, iglesia, te puedes pegar. Este lugar tiene un grupo de liderazgo tremendo. Amén. Yo digo amén, mire. No sé si usted lo cree. Claro que tenemos cosas que mejorar. Claro que tenemos cosas que cambiar. Claro que aún nuestros pastores todavía son afilados, pero con un hierro mayor. Claro que sí. Pero así todo este lugar tiene liderazgo. Liderazgo que sabe. Liderazgo que ha vivido. Liderazgo que entiende la visión de esta casa. Y usted se tiene que pegar. Usted se tiene que pegar para que usted pueda crecer. Para que el que no tiene filo lo saque. Y aquel que se quedó ahí, bueno, yo sigo siendo un instrumento. No estoy tan afilado. Afílate más. Con un hierro mayor. Fue fundamental para Eliseo esos últimos 3 lugares que pisó. Para todo lo que vino luego en su vida. Por eso yo le animo a que usted siga leyendo Segunda de Reyes. Porque ahí habla todo lo que Eliseo hizo.
para que el propósito se cumpliera, Eliseo pasó por estos 3 lugares. Y a mí me gusta la determinación, ¿no? Porque yo no sé si a cuántos si nos dijeran, no, quédate. 1, bueno, no, yo te sigo igual. 2, quédate. Bueno, te sigo igual, ya medio más. 3, quédate. Pero ¿qué pasa? No quiere que vaya. Pero Eliseo se determinó. Vive Yahweh, vive tu alma, que yo voy contigo. Y estos 3 lugares que Eliseo cruzó antes de ser promovido. Porque cuando recién él cruzó el Jordán, fue cuando Elías le preguntó qué es lo que quería. Fue cuando él vino. Y la palabra dice que sí, Elías hizo. Porque dice, Eliseo también, y esto es algo fundamental, reconocía quién era el Dios que estaba sobre Elías. No era que solo miraba a un hombre, entendía quién era el Dios. Porque dice la palabra que él cuando golpea las aguas exclama, ¿dónde está Yahweh, el Dios de Elías? Y el agua se abrió en 2 y él cruzó en seco. Y dice que aquel grupo de profetas que lo vio se dio cuenta y entendió que el espíritu de Elías reposaba ahora en Eliseo. ¡Wow! Pero primero pasó por estos 3 lugares. Y en esta noche el Padre nos lleva a pasar por estos 3 lugares. Betel, santidad, la casa de Dios, liberación. Muchas veces queremos que el Padre se mueva, pero no nos queremos santificar. Queremos que Él abra los cielos y haga milagros tremendos, pero no nos queremos comprometer. Jericó, muros, fortalezas, acá. Golpeó, vivida, cuando dice 6 días de silencio, sin criticar ni murmurar. Queremos que la iglesia crezca, queremos que la iglesia avance, pero nos cansamos de criticar a los líderes, pero nos cansamos de criticar y de juzgar a los que están adelante, pero nos cansamos de hablar y de pensar incluso que no están haciendo nada, que no se están moviendo como deben, que dicen una cosa pero no la cumplen. Pero queremos avanzar, pero queremos seguir adelante, pero criticamos al que tengo al lado. Porque en esos 6 días el pueblo cayó, no murmuró y no criticó a nadie. ¿Escuchó? A nadie. Nosotros en la cocina, digo, en la cocina de mi lugar, pero no me ve mucho acá, pero en la cocina tenemos un cartel que dice, en este ministerio no se critica a nadie, se dan soluciones. Porque no es que vale o que es pecado criticar a los pastores, solamente. Yo no me puedo dar el lujo de criticar al que tengo al lado. Yo tengo que pasar. Eliseo pasó por Jericó para que las fortalezas que habían en su mente se derrumbaran y para que todo lo que lo podía llegar a llevar a criticar, a juzgar a alguien, cayera. Porque si usted sigue leyendo, dice que luego a Eliseo le hacen cosas, pero él permanece firme. Y luego el Jordán, cruzar, dejar esa nueva vida atrás y pasar. Nosotros, en esta noche, el Padre nos invita a pasar por esos 3 lugares, a tomar el compromiso para avanzar, a que te afiles. A mí me quedó grabado este versículo. El hierro se afila con el hierro. A ver, decirle al que está al lado, afílate. Afílate. Es necesario que nos afilemos. Amén. Es necesario que te rodees, aunque no te guste. Aunque quizás tengas que servir, como Eliseo. Porque claro que todos queremos, ¿no? Hay gente que le gusta.
Yo quiero estar al lado de la pastora para que me vean, que estoy al lado de la pastora y que soy como la pastora y que... Pero Eliseo no se veía. Eliseo sirvió. Eliseo estaba ahí, donde nadie lo veía. Allí, cuando el maestro se iba a lavar sus manos, derramando el agua. En las pequeñeces. Por 6 años, iglesia, Eliseo sirvió a Elías. Y en esos 6 años él se afiló y se forjó. Para terminar, sabe que yo busqué el significado de la palabra forjar. Y la palabra forjar dice que es agarrar un metal y darle forma a golpes, bajo presión. Nuestro carácter debe ser forjado. Y la mayoría de las veces va a ser a golpes y bajo presión. Pero si el carácter de Eliseo no hubiera sido forjado durante esos 6 años, mire, podría haber, imagínense, ¿no? Con el orgullo que muchas veces viene en la gente. Cuando al toque le dicen, ¡ay, el espíritu de Elías reposa en él! Podría haberse ido por las nubes. O cuando dice que vienen y le dicen que él era calvo, 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 le gritan, si usted lee más adelante. Se podría haber enfurecido. Que el fuego de Dios te consuma, le podría haber dicho. Pero él mantuvo la templanza, porque su carácter había sido afilado y forjado bajo Elías. Así que afilate y forjate bajo gente que te rodee y que te edifique. No te desafiles con cebollas que andan por ahí. Afilate y forjate con el hierro. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Levante sus manos al Señor. Y en esta noche hay una importante palabra. Porque estamos en un tiempo de muchos cambios, no solamente para la Argentina. ¿Cuántos creen que hay un cambio? Mañana puede haber un cambio. Dios tiene el control de todo lo que hay en la tierra. Pero lo bueno es que entendamos que Dios con usted tiene que producir un cambio, quiere producirlo. ¿Cuántos le decimos amén, Señor? Yo quiero que tú cambies todo lo que está mal en mí. La pastora Tatiana hablaba de uno de los puntos importantes que asumió Eliseo y fue un corazón enseñable. Ella remarcó sobre el carácter. Pero quiero decir que un corazón enseñable es aquel que le dice al Señor, cambia todo lo que tengas que cambiar. Y aquí entramos todos, los nuevos, los viejitos. Cuando venimos al Señor por primera vez, todo es nuevo para nosotros. Tenemos ahí en Boulogne una mujer nueva, una señora, y ella pregunta todo, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y qué lindo es. Porque es un cambio de vida para ellos, así como fue el cambio de vida para nuestra vida. Esta noche, cada uno de nosotros podemos cambiar del rumbo que estábamos yendo. Si Argentina se dejara estar, Argentina cae en un caos. Pero hay una iglesia en Argentina que está clamando por una Argentina que vuelva a nacer. Y en esa Argentina está usted. En esa Argentina estoy yo. En esa Argentina están nuestros hijos. En esa Argentina